Permite que esta palabra, Señor, sea edificando nuestros corazones. Y permite, Señor, que tu gloria, Señor, caiga y ministre cada ser humano en este momento. Que la motivación que nos ha traído a este lugar, Señor, de reconocerte y engrandecerte, Señor, y de ser vivificados por tu palabra y de ser alimentados y nutridos por tu Espíritu Santo, sea algo real para nuestras vidas. Permite que seamos esos oidores que escuchan tu palabra, la ponen por práctica y de alguna forma, Señor, están dispuestos para tu servicio en cada momento, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, pueden tomar sus asientos. Ponme el tema de nuestro tema en esta mañana. ¿Cómo se llama nuestro tema? Los códigos de honra de David. Nuevamente, los códigos de honra de David. David era un hombre que tenía códigos. Y cuando hablamos de códigos de honra, estamos hablando de varias propuestas, pero entre ellas están los valores y los principios. Y cuando hablamos de valores y hablamos de principios, hablamos también de respeto mutuo. Y David sabía engrandecer y tener en su corazón esa disposición de tener códigos de honra para la gente que le rodeaba. Y quise ocuparme hoy acerca de los códigos de honra de David, porque tuvo muchas cosas buenas. Ya alguien podría decirme en esta mañana, pero pastor, ¿por qué dicen que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Cuando la Biblia dice que este hombre mandó matar a Urías, cuando este hombre cometió adulterio, cuando este hombre hizo este tipo de cosas, y alguien todavía argumenta que no fue mejor este hombre llamado Saúl. De ninguna forma. Vamos a ver cómo Dios se refleja en este hombre, porque este hombre tiene, en el inicio de su ministerio, de su reinado, tiene un corazón limpio. Tiene un corazón que cuando Dios lo ve se derrite. Para Dios es agradable el corazón de David por esos altos códigos de honra que él tenía, no solamente hacia Dios, hacia la familia. Códigos de honra de amistad, códigos de honra a sus autoridades y los códigos más grandes, códigos de honra hacia Dios. Y ahora, permítanme, voy a leer la palabra de Dios. Y dice así la Biblia, 1 Samuel 17:25. Aparece en la pantalla. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Quiero que se den cuenta de algo. Siempre marco con rojo, donde voy a sacar el punto para mi enseñanza. Porque por supuesto que la enseñanza que traigo es una enseñanza temática el día de hoy, pero tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña, con los textos bíblicos. Y dice en las letras rojas, y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. ¿Cómo se hará? El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, dice el versículo 25. Ok, ponme el punto número 1.
Y nuestro punto número 1 nos habla primeramente de la honra de David hacia sus padres. Había dos motivos fundamentales y especiales por los cuales David decide enfrentar a Goliat. Número 1, porque siente celo de que un soldado filisteo venga y desafíe a los escuadrones de Israel. Eso no le parece, no lo acepta. No entiende por qué el pueblo está amedrentado. En primer lugar, eso no le cabe en su cabeza, porque es un hombre de códigos de honra y sabe que no hay otro Dios como Israel, sabe que no hay nadie más grande en esta tierra que su Dios, y que alguien desafiara a su Dios lo molesta. Pero en segundo lugar, devuélveme al texto, por favor, y el texto dice: al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Es el segundo motivo. Cuando él escucha y dice: y eximirá, no pagarán mis padres impuestos. Primero nos ha desafiado como pueblo de Dios. Y en segundo, él reconoce y dice: no tengo otra forma de honrar a mis padres. Y si yo enfrento a este filisteo, voy a eximir a mis padres de que toda su vida paguen tributo, paguen impuestos en Israel y que vivan bien, porque el rey los va a llenar de riquezas. Hay dos grandes motivos. Por eso es que a este punto le hemos puesto: David honró a sus padres. Y ustedes preguntarán: ¿y cómo los honró? Bueno, yo me di a la tarea en estas 2 semanas. Leí el primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. Son casi 60 capítulos de ambos. Y después me pasé al primer libro de Crónicas. Porque, ¿sabes? A veces queremos predicar de las cosas que escuchamos o nos acordamos, pero no hay como hacer una exégesis de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando nos habla de que David honró a sus padres, ustedes conocen esta historia que no se les voy a contar, a lo mejor les contaré episodios. A pesar de que no era él tan importante, él era simplemente un pastor de ovejas que estaba allá en algún cerro, en algún lugar, pastoreando las ovejas de su padre. A pesar de todo esto, él no tenía ningún resentimiento, porque era el que hacía los mandados, era el que servía, era el que de alguna forma estaba siempre colaborando. Y en esta ocasión, cuando él escucha y dice: el rey le llenará de riquezas al que venciere al enemigo, el rey le dará a su hija, pero el rey eximirá de impuestos a sus padres. Y dijo: no puede ser que aquí no haya ningún valiente que pueda enfrentar a Goliat. Y entonces él determina y dice: yo lo haré. Y cuando llegan esas palabras al rey, le dice: tú no estás listo, tú no estás preparado, tú no eres un guerrero. A pesar de la deshonra que había recibido, de que no lo tomaban en cuenta y de que era menospreciado, de que nunca jamás la gente que le rodeó, que era su familia, lo honraron, él quiso honrar a sus padres. ¿Sabes? Aquí hay cosas importantes. Y claro que son muy importantes y muy trascendentes. ¿Sabes por qué? Porque David no había sido invitado cuando llegó Samuel y prepararon alimentos. Y entonces son presentados los hijos
los hijos de Isaí. Y el profeta pregunta, ¿no hay alguno más? Es que no es ninguno de estos. David no guardaba resentimientos. ¿Por qué mi padre no me quiere? ¿Por qué mis hermanos no me quieren? Lo mismo pasó con José y sus hermanos, exactamente, idénticamente igual. Pero es muy triste. Y cuando hablo de padres, también puedo hablar de familia. Porque es muy triste no honrar a la familia. Y aquí yo estaba pensando, hermanos, cómo, a pesar del menosprecio, porque tú no escogiste a tus padres, ni David había escogido a sus padres, pero a pesar de todo, él tenía en su corazón altos códigos de honra, y él decidía honrar a su padre. Y entonces, en esta ilustración, te voy a presentar a David. David le pide al rey de Moab asilo político, porque habían sido todos llegados a la cueva de Adulam. Y allí en Adulam llegaron sus padres, llegó su padre, su madre, sus hermanos, la gente desprotegida, y le pidieron a David protección. Y le dijeron, David, estamos contigo. Y David estaba siendo perseguido a muerte, porque lo único que deseaba Saúl era matarlo, no quería otra cosa sino acabar con él. Y David dijo, no puedo, estoy en crisis, estoy en peligro de muerte. ¿Qué puedo hacer por mis padres? No solamente le preocupaba morir él. Mis padres son viejos, ¿qué puedo hacer por él? Y entonces Dios me ilumina y le viene una idea. Y se va con el rey de Moab. Los moabitas eran acérrimos enemigos de Israel, pero a pesar de todo, David se llenó de valentía y fue a ver al rey de Moab. Y le pidió asilo político para sus padres. Y le dijo, te ruego que cuides de mis padres mientras esta persecución dura. Allí se hicieron un tratado, hicieron pactos. Pero lo primero que pensó David es, si yo muero, ¿dónde van a quedar mis padres? Los voy a honrar. No importa cómo fueron, no importa que me menospreciaron, no importa que no me dieron mi valor. Yo los voy a honrar, dijo David. Ese era un alto código de honra. Honrar a alguien que no te ha valorado, que te cree solamente a lo mejor un instrumento, que te cree un personaje más. Pero David honró a su padre y a su madre. Y le dijo al rey, cuídamelos por favor, mientras tarda esta persecución que estoy viviendo, y en cuanto yo esté bien, yo me devuelvo por ellos para cuidarlos. Miren, en la actualidad hay hijos que ya no cuidan de los padres. No les importan. Hay hijos que tienen todo. Y a veces sus padres no tienen nada. Y en una ocasión, Noemí Valdés predicó en esta congregación y decía, tuve que enfrentarme a los hijos de un hermano. Sus hijos eran profesionistas. Y me enfrenté a ellos y los confronté porque ellos tenían todo, tenían lujos, tenían negocio, tenían carro, tenían casa. Y sus papás vivían en una casa techada con lámina negra. No tenía muebles, no tenía lo necesario. Y me pareció incongruente y tuve que enfrentarlos y amonestarlos. Qué triste es cuando los hijos no se preocupan de los padres. Porque con la vara que mides, te volverán a medir. ¿Sabes algo de lo que yo siempre hice con mis padres?
fue preocuparme por ellos. A pesar de que no estaban lejos, cuando menos cada 8 días iba yo a visitarlos a Sexapalapa, aunque estuviera 30 minutos con ellos. Les llevaba lo que podía y les daba lo que podía. Más que dinero, más que cosas materiales, los padres desean ver a los hijos, pasar un tiempo con ellos. De verdad que hay hijos que no pueden dar economía a los padres. Hay hijos que tienen sus propios problemas y no pueden resolver los problemas de los padres, pero sí pueden darles afecto, pueden darles amor, pueden darles cariño. ¿Y sabes por qué hay hijos que no tienen nada? Porque no honran a sus padres. No se acuerdan. Y cuando tienen, no son capaces de decirle: papá, ten este billete, mamá, ten este billete. Cómete, cómprate, gástatelo en lo que quieras. Eso es honra. ¿Sabes cómo quieren honrar los hijos a los padres? El día que se mueren, hasta con mariachi llegan al velorio, con las coronas de flores. Todo lo que no le dieron en vida se lo quieren dar el día que lo están velando. ¿Ya para qué, hermanos? Eso no sirve. Honra a tus padres mientras tienes vida. ¿Sabes por qué hacen esto? Porque cargan con una gran culpa. Recuerdo el día que murió mi padre. Vino mi hermano Diego de Estados Unidos. Yo no tenía culpa, yo había estado con mis padres, los había paseado, los había llevado a otro país. Y el día que murió le dábamos gracias a Dios. Estaba nuestro corazón triste, pero mi hermano Diego y mi hermano Lino preocupados. Por favor, consigan mariachi. Y fueron allí a la pirámide y no consiguieron mariachi. Fueron a otro lugar y no consiguieron mariachi. Y al final estábamos en el panteón. Los hermanos que estaban conmigo cantamos, nos alegramos y nos gozamos. Luego ellos contrataron para allí un grupito norteño rascuacho. Y recuerdo cómo mi hermano les decía: canten por favor con sentimiento. Porque cuando no son cristianos, ellos querían darle a su padre lo que no le habían dado en vida. Es importante, hermanos, que aprendamos a honrar a nuestros padres. Porque tus padres honraron cuando fuiste niño. Todos los días, cuando viviste con ellos, vieron por ti. Te dieron alimentación, te dieron comida, te dieron guianza, te dieron estudios, te dieron habitación para dormir. Y algo de lo que más me molesta a mí, hermanos, de lo que es más molesto, es que yo tengo una hermana, la más grande de todos. Me lleva como 10 años. Y el día que murió mi madre, pasamos por ella para venir a estar con mi madre, y su esposo dijo: no la dejo ir. ¿Sabes? Eso parte el corazón. Porque primero fueron los padres, luego fue la esposa o el esposo, y luego fueron los hijos. Así es de que ninguno de ustedes puede permitir, hermanos, de verdad, que les quiten el derecho de visitar y de honrar a sus padres. Porque gracias a sus padres, ustedes tienen vida. Amén. Y le dije a mi hermana: no sé cómo aguantas a este tipo de persona. Porque primero, antes de conocerlo a él, tuviste padre y madre. Y que alguien te impida visitar a tus padres, o que no te deje ir el día que mueran, no tiene palabras cómo decirlas. Pero quiero ir ahora al segundo punto. Pero voy a leer la Biblia antes. Aleluya.
Allí en 1 Samuel 24:1 dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando a Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cavas monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. Que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ponme el punto. David honró la autoridad de Saúl. Saúl odiaba a David, al grado que decidió matarlo y perseguirlo con 3,000 hombres, con sus mejores guerreros. Pero cuando lo estaban persiguiendo, llegó la noche, estaban en una cueva y se habían metido cerca de donde estaba David. Y cuando David se da cuenta, sus soldados de David le dijeron: mira, Dios te puso en charola de plata la cabeza de tu enemigo. Allí está el rey Saúl. ¿Por qué no acabas con él? ¿Por qué no lo matas de una vez? Y cuando David fue, lo encontró, cortó tela de su manto, y entonces el texto que leímos dice: y su corazón se turbó. Mira, vuélveme al texto anterior. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Amén. ¿Por qué no lo podía tocar? Porque tenía un alto código de honor y de honra hacia su autoridad. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que Saúl había sido ungido por Jehová. Porque Saúl lo había llevado al palacio. Porque Saúl le había dado trabajo. Porque Saúl le había dado comida. Porque Saúl lo sentaba a la mesa. Porque Saúl algunas veces le dijo: David, tú eres mi hijo. Y le dijeron: mátalo, Dios no está con él, Dios está contigo. David dijo: no le voy a quitar la vida. No me voy a meter con él. Porque ese hombre es el ungido de Dios. Esos serán los códigos para cualquier gente. Pero a mí no, a mí me acogió, a mí me sentó en su mesa, a mí me mantuvo en el palacio. Y si alguien me ha de quitar la vida, no seré yo, porque yo voy a honrar a quien fue mi autoridad. Amén. Tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades. Miren, en esta ilustración que les puse no es bíblica, pero Filipo, el padre de Alejandro Magno, el que levantó el imperio más grande de todo el mundo en sus tiempos. En una ocasión estaban en un banquete y su padre borracho menospreció a Alejandro.
Él era el futuro rey, mas sin embargo no tomó en cuenta esto. Y en otra ocasión, cuando estaban ya en otro evento, sus soldados le dijeron a Alejandro Magno: mira, aquí tienes a tu padre, aquí puedes acabar con él, aquí puedes matarlo. Y Alejandro Magno dijo: no, de alguna forma, él es mi padre, no voy a atentar contra él, no lo voy a matar yo. De la misma forma en que pensaba David. Pero cuando venga al terreno de la aplicación, hermanos, nosotros no sabemos honrar autoridades. Y te voy a decir por qué no sabemos honrar autoridades. Porque hablamos mal del jefe de trabajo, porque hablamos mal de nuestras autoridades gubernamentales. No es que esa presidenta, ¿quién te dio facultad de hablar mal de tu presidente o presidenta de la República? ¿Qué acaso no dice en Romanos capítulo 13 que honremos a todas nuestras autoridades? ¿Hablamos mal, hermanos, de aquella gente que para nosotros representa autoridad? ¿Cuántas veces no hemos hablado mal de los líderes de la iglesia? O no hemos hablado mal del pastor, o hemos hablado mal. Es más, mira, nuestra deshonra va al grado que en este momento las redes están llenas de hombres y mujeres que no saben lo que es un código de honra. Que se les hace fácil hablar de cualquier pastor, que se les hace fácil hablar de cualquier hombre, de cualquier predicador. No saben el juicio que están acarreando para su vida. Nosotros no somos nadie para hablar de nadie que para nosotros represente autoridad. Amén. Los cristianos debemos tener altos códigos de honra. Y yo no puedo hablar mal de ningún pastor. Es más, hasta aquí les digo, no tengo ningún pastor enemigo. A todos los pastores que conozco, a todos con ellos me llevo bien. Veo lo bueno de ellos. Nunca jamás veo lo malo, porque nadie me puso por juez. Porque con la vara que mides, te volverán a medir. Y eso lo estoy diciendo para aquellos que acostumbran a subir cosas a las redes, hablando mal de los siervos de Dios. ¿Sabes? Dijo David: si alguien tiene que acabar con Saúl, que sea Dios, que sean otros, no yo. Yo tengo altos códigos de honra. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Tenemos que ser leales. Tenemos que ser honorables con nuestras autoridades y cuanto más con nuestras autoridades espirituales. Tú sabes quién es un hombre de Dios y tú sabes a quién debes de honrar, no importando si sea o no sea tu amigo, o sea tu familiar, o sea tu padre, o sea quien sea. David dijo a este hombre: no lo toco porque es un ungido de Dios y lo voy a honrar. Y no está hablando de manipulación. ¿Sabes que en este mundo los pandilleros que no tienen educación, que no tienen valores, que no tienen escrúpulos, honran más a sus jefes de pandilla que los mismos cristianos honran a sus autoridades o a sus líderes? Qué triste es esto, ¿no creen? Pero nos llamamos cristianos y no sabemos ni siquiera qué es un código de honra. Tenemos que aprender, hermanos, cómo es posible que un pandillero honre a su jefe, que lo manda a robar, que lo manda a matar, que lo manda a drogarse. Pero eso sí, el día que aquellos que hablan mal del pastor o del líder están enfermos, ese día sí los mandan a llamar: pastor, ore por nosotros, porque saben que Dios nos escucha y porque saben que Dios les va a salvar. Fíjate qué altos códigos de honra tienen. No tenemos por qué hablar mal de nadie, ni de la familia, ni de los hermanos de la congregación. Debemos tener códigos de honra, como lo tuvo David.
Voy a leer la siguiente lectura. Y dice 1 Samuel 20:14. Estoy tomando los contextos, aunque solo les predico de las letras rojas que ahí les señalo, estoy tomando el contexto para que entiendan. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aunque cuando el Señor elimine a todos sus enemigos de la faz de la tierra, entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a todos sus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. David era un hombre de altos códigos de honor. Honró la amistad que tenía con Jonatán. Por eso, cuando él se sentó a gobernar, allí en 1 Samuel 9, nos relata la historia, cómo él pregunta y dice: ¿ha quedado algún familiar de Jonatán a quien yo tenga misericordia? Porque ellos habían hecho un pacto. Cuando David era perseguido por Saúl, Jonatán le ayudó a David a escapar de su padre. Hicieron un pacto y le dijo Jonatán a David: cuando tú gobiernes, acuérdate de mi familia. Y le dijo: siempre me acordaré de ellos. Del día que estaba en el reinado, mandó a buscar a los familiares de David. Y por ahí dijo un criado llamado Siba: conozco a uno, vive en Lodebar, se llama Mefiboset, está lisiado de los pies. Y dijo: tráiganlo. Señor, ¿para qué lo quieres? Está lisiado de los pies. Cuando era niño recibió un accidente, no puede caminar, todo esto normal, ¿para qué lo quieres en el palacio? Y dijo: yo hice un pacto, hice un código de honra y prometí que me iba a ocupar de la familia de Saúl. Y mandó traer a Mefiboset. Y cuando le recibió, le dijo: desde hoy te sentarás a comer a mi mesa. Desde hoy vivirás conmigo en este palacio. Todas las tierras que fueron de tu abuelo Saúl y de tu padre Jonatán te las voy a devolver. ¿Sabes? Esos son códigos de honra. Cumplir tu palabra al pie de la letra, como salió de tu boca, como te comprometiste. Porque no es bueno hablar y decir y no hacer. Pero en esos valores que él tenía, dijo: tráiganlo inmediatamente. Tenía una amistad limpia, tenía una amistad pura, tenía una amistad de corazón. Esa amistad que no tiene intereses. Cuando tú tienes una amistad, invitas a alguien a tomar un café, invitas a alguien a tu casa. ¿Sabes qué estás haciendo? Lo estás honrando. Tenían una amistad tan limpia como la que habla Proverbios. Dice: hay amigos más fieles que un mismo hermano. Y allí en 17 hay otra porción bíblica que dice: en todo tiempo ame el amigo, es como un hermano en tiempo de angustia. Y la amistad nosotros la valoramos muy poco, pero hoy quiero decir que la amistad es un auténtico y genuino regalo de Dios. Es una relación fundamentada en el amor, los valores del respeto. Y finalmente en el mutuo apoyo. En eso consiste la amistad. Y el ejemplo supremo fue Jesús, porque Jesús dijo: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús fue a la cruz
por dar la vida por sus amigos. Pero Juan 15:15 dice, y desde ahora ya no los llamaré mis siervos, porque los siervos no saben qué es lo que hace su Señor. Desde ahora los llamaré mis amigos, porque los amigos sí saben lo que hace su Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Y nosotros no sabemos valorar una amistad. Tenemos amistades un tiempo y las desechamos. Nos enojamos, no las valoramos, las cortamos. No sabes si esa amistad pudo haber conocido al Señor, le pudiese haber hablado de Dios. Pero es importante, es interesante que aprendamos a valorar la amistad. Esos amigos no se traicionaron. Era una amistad auténtica y genuina. En la ilustración que les puse de Ruth y Noemí, ustedes se darán cuenta de que estas mujeres fueron inseparables. Y en esta ocasión, Noemí tiene dos nueras. ¿Cómo se llaman? A ver, ¿quién lee la Biblia? Orfa, ¿y quién más? Y Ruth. Y cuando sus hijos mueren porque ellos salen de Israel a buscar comida, le dice Noemí a Ruth, ya ustedes ya no tienen que seguirme, búsquense aquí un esposo, quédense aquí, cásense, porque ellas no eran judías. Pero este texto de la amistad que se usa mucho en las bodas, no tiene que ver nada con boda. Y Ruth le dijo a Noemí, mira, donde tú vas yo iré, donde tú comas yo comeré, donde tú te sientes yo me sentaré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y mi Dios será tu Dios, tu Dios será mi Dios. Esa es la grande amistad. Eso es un alto código de honor. Tu Dios será mi Dios. Y todavía hay gente que dice, ay, es que no sé cómo Dios prefería a Saúl, a David y no a Saúl. ¿Sabes por qué lo prefería? Por los altos códigos de honor. Después de que él tiene un resbalón y un tropiezo con los pecados que comete, él se arrepiente y su casa sufre la pérdida de sus hijos. Si yo ahorita les preguntara cuántos hijos tenía David, a lo mejor no me dicen. David tuvo 19 hijos. Y tal como lo relata la Biblia, fueron muriendo. David pagó el daño que había hecho para que tú y yo no estuviéramos juzgando. Por eso cuando aquel hombre ciego llamado Bartimeo venía corriendo, él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben por qué? Porque de la descendencia de David nació el Salvador del mundo. Por los altos códigos de honra que tenía David para su pueblo, para su familia, para su autoridad, para la amistad y finalmente el alto código que tenía para Dios. Amén. Aleluya. Y ahora voy a leer allí en 2 Samuel 24:21. ¿Por qué ha venido mi señor el rey? Preguntó Araúna. David le contestó, vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor para que Él detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, úsalo como usted quiera, le respondió Araúna a David. Aquí hay reyes para
la ofrenda quemada, y puede usar los tablones del trigar y los chubos de los muebles como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Versículo 24. Pero el rey le respondió a Arauna: no, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado. Insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David pagó 50 piezas de plata por el campo del trigar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Finalmente, David honró a Dios. Si honraba todo lo que estaba a su alrededor, ¿ustedes creen que no iba a honrar a Dios? Por supuesto. Para David, Dios era lo máximo. Y entonces, ya estando en su palacio en Jerusalén, dice: mi casa está buena. Tiene piedra, tiene cortinas, tiene techo, madera de la más fina, madera de cedra. Y Jehová vive en una tienda con cortinas en medio del desierto. Y dijo: mi Dios no puede vivir de esa forma, le voy a edificar casa. Pero viene el profeta y le dice: no, tú has derramado sangre, has combatido con muchos enemigos, tú no le levantarás casa a Jehová. Pero Dios conoce tus intenciones. ¿Sabes? Tus hijos, el siguiente que reine, él le hará y le construirá la casa al Señor. Pero ¿sabes cuál era la preocupación? Dijo: no puede ser que Dios siga viviendo en una tienda. Lo que era el tabernáculo, lo que nosotros conocemos como el tabernáculo movible. Allí es donde estaba el arca del pacto y estaba la presencia de Dios. Pero él dijo: no es correcto. En mi casa tengo todo. Y la presencia de Dios en una tienda de tela y de cortinas. Y dijo: haré algo por el Señor. No es el tiempo de aplicar, pero se los voy a decir. No sé cuántos de nosotros tengamos códigos de honra y pensemos como pensaba David. Tengo buena casa, vivo bien, y en la casa donde habita Dios faltan muchas cosas. No sé cuántas veces está pasando por tu mente y has dicho: voy a mejorar la casa de Dios. Voy a hacer algo por la casa de Dios. Para eso se necesitan tener códigos de honra. Porque cuando tú tienes códigos de honra y amas a Dios, respetas la casa de Dios, y cuando vienes a la casa de Dios y vienes a adorarlo, te pones tu mejor ropa, la mejor presentación, te bañas, te peinas, te perfumas, te pones tu buena ropa y vienes a la casa de Dios. No estoy diciendo que si no tienes buena ropa no vengas, claro, ven. Pero recuérdate, esa es la casa del rey, y a la casa de un rey no te vas a presentar de cualquier forma. Eso es tener altos códigos de honra delante de Dios. Por eso es que David dijo: no le ofreceré algo que no me cueste, porque gracias a Dios, por él tengo vida, por él tengo dinero, por él tengo fama, por él tengo propósitos, por él tengo familia, por él tengo tierra, por él tengo todo lo que necesito.
y no me quedaré con nada. Y ahora entiendo a los que aplican después de leer. Porque sí es cierto, luego se olvida a la hora de la aplicación. Cuando dijo yo tengo todo, absolutamente todo. Y cuando tú hagas un análisis externo e interno y digas yo tengo todo, ¿cómo es posible que falten cosas en la casa del Señor? Voy a la ilustración. Dice la Biblia en Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8, nos relata historia, también la relata en Marcos y la relata en Mateo, pero quise tomarla de Juan en el capítulo 12 por lo siguiente, porque ahí nos da detalles y nos dice que esta mujer ahorró 300 denarios. El denario era un salario al día de la paga de un soldado romano. Y lo hizo porque dijo, yo voy a honrar a mi Señor. A lo mejor sea lo único que puedo hacer en la vida. Compré el mejor frasco de perfume, de nardo. Se necesitaban varios jardines para hacer un frasco de esencia de este costoso perfume. Lo compró. Cuando llega a donde está Jesús, lo rompe a sus pies. Y entonces un apóstol dijo, ¿por qué tanto desperdicio? 300 denarios le hubieran dado a los pobres. Y Jesús dijo, ¿por qué la molestan? Esta mujer, donde se predique el evangelio, se hablará de ella. Pero a mí no siempre me tendrán entre ustedes. Y a los pobres siempre los tendrán con ustedes. A los pobres les podrán hacer favores, a lo mejor después. Pero esta mujer se adelantó para ungir mi sepultura. Gloria a Dios. Sabes, cuando tú haces algo por Dios, cuando tú honras a Dios con tus bienes, Dios lo está tomando en cuenta. Y ahora que están, sin que yo les diga nada, arreglaron el altar, trajeron madera, hicieron la base para la batería, pusieron luces, allá afuera los cambiaron. No voy a decir quién, porque no quiero quitar esos méritos que Dios les va a dar a la gente que está haciendo eso. Porque cuando tú decides desprenderte de algo de tu casa, cuando quitas el egoísmo de yo quiero, yo necesito, yo quiero que me den, yo quiero que me entiendan, yo quiero que hagan algo por mí, cuando tú en tu mentalidad y en tu corazón dices, primero está Dios, ¿qué voy a hacer por la casa de Dios? Dios se preocupa entonces por ti. Y todo lo que hagas por Dios no volverá en vano. Todo será recompensado. Miren, al contrario, hay gente que en lugar de traer cosas a Dios, se lleva las cosas de la casa de Dios y no saben qué maldición es eso. Porque todo lo que está en la casa de Dios es santo. Por más humilde, por más simple, por más sencillo. Porque por las últimas 22 sillas que compramos, se pagaron 350 pesos por cada una. Pero por más simple que tú las veas, es el mobiliario de la casa de Dios. Y aquel que se le hace fácil llevarse algo de la casa de Dios, no sabe la maldición que está llevando a su casa, como lo hizo Acán allá en el desierto, que se llevó lo que dijo Dios, no lo toquen, no lo lleven a su casa, llevaron cosas inmundas. Pero David en su código de honra dijo, yo no le daré al Señor nada que no me cueste. Si me lo regalaron, está bien, pero yo no le voy a dar al Señor nada que no me cueste. Yo le ofreceré al Señor
porque Él me dio para comprar, porque ahora tengo, porque ahora puedo comprar algo para la casa de Dios, voy a usar mi dinero propio. No le voy a llevar lo que me regalaron. Le voy a llevar lo que yo pueda darle y que me cueste. ¿Sabes? Eso es honrar a Dios. ¿Y sabes cómo honras a Dios? No únicamente hay que ser obedientes. Honras a Dios cuando crees la palabra. Honras a Dios cuando el Señor te dice: traed los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Traigan sus ofrendas. Es cuando tú comienzas a honrar a Dios. Si no, tu código de honor no es Dios. Eres tú mismo, es tu necesidad, es tu familia, son tus sueños, son tus ideales, son tus ilusiones. Pero David sabía honrar a Dios de la forma más perfecta. Y yo digo, ¿cuál es el código de honor de nosotros? Que a veces ni siquiera preparamos la ofrenda para venir al culto. Cuando no tienes de hablar, nadie te va a decir nada. Pero cuando tienes y lo das, hermanos, de verdad, tu vida va a seguir de la misma forma. Recuerda que Dios ama el corazón generoso. Y no le damos a Dios porque Él necesite. Le damos a Dios porque Él es Dios. Porque Él no necesita nuestra ofrenda, ni necesita nuestros diezmos, ni necesita nuestras cosas. Pero le damos a Dios porque Él es Dios. Por eso el gran rey dijo: Señor, porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y David honró a Dios en todos los aspectos. Yo no sé tú cómo has honrado a Dios. Pero cuando alguien no te reconoce, porque la honra tiene que ver con reconocimiento y tiene que ver con respeto. Y cuando alguien no te reconoce, te sientes. Pero el código de honra de David es: no me puedo presentar delante de Dios con las manos vacías. Y como no me puedo presentar con las manos vacías, Señor, tuve una semana en crisis, no tengo para ofrendar, pero voy a cantar el mejor canto. Te voy a alabar con todo el corazón, voy a reconocerte, voy a saltar, voy a danzar en tu presencia. No me puedo presentar delante de Dios con las manos vacías. El código de honra es reconocimiento y respeto. Señor, voy a hacer todo lo posible. Yo sé que es domingo. A lo mejor te volveraste viendo películas o no sé qué hiciste. Pero tu código de honra es: no me puedo presentar delante de Dios con las manos vacías. Le daré mi mejor tiempo. Le daré mi mejor adoración, le daré mi mejor ofrenda, le daré lo mejor que yo tengo. ¿No lo creen? Mira, la verdad es que podría hablarte de muchas cosas, porque la palabra las dice, no las estoy inventando. Porque la palabra de Dios nos confronta. Y la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. No dice que lo amemos a medias. No dice que le demos pedacitos de tiempo. Dice: no te presentes delante de Dios con las manos vacías. Yo no sé cuáles son tus códigos de honra, pero comienza a ponerlos en orden. No solamente honra a Dios, tienes que comenzar honrando a tus padres y a tu familia. Que te peleaste con uno de tus hermanos. No le hagas caso a las tonterías. Perdónalo, ve y abrázalo. El código de honor para la autoridad es muy importante, para tus líderes.
El código de honor para la amistad es tan importante, pero el código de honrar a Dios, hermanos, es lo máximo que nos puede pasar. Porque dice el proverbio, Dios honra a los que le honran. Gloria a Dios. ¿A quiénes honra Dios? A los que le honran. ¿Y qué bien honra a todos? No, la Biblia no dice eso. La Biblia solamente dice, Dios honra a los que le honran y temprano le buscan. Gloria a Dios. Así es de que, hermano, yo termino en este momento. Y quiero que comiences a pensar, ¿cuáles son tus códigos de honra? Con tu familia, con tus padres, en lo que tú eres y en lo que te importa para ti. En creerte simplemente el centro de este universo. Pero el centro de este universo es Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no inclinan su rostro mientras suenan? Sabes, un código de honra no es darle a Dios sobrantes. Un código de honra es darle lo mejor a Dios, lo más valioso. Entrégale tu tiempo que le tienes que entregar. Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Porque para siempre, Señor, es su misericordia. Y por todas las generaciones. Yo te ruego, Dios, que nos des de tus bendiciones y que nos enseñes a tener un corazón como el que tuvo David. David supo honrarte de todo corazón. David supo ofrecerte lo mejor de su vida y vivir en los valores y los principios, las normas y las reglas de las cuales habla tu palabra. Yo no sé cuáles son los códigos de honra que tenemos nosotros como seres humanos, o que nos llamamos hijos tuyos. Eres bendito, Dios, y para siempre es tu misericordia. Queremos honrarte, Padre, porque si yo sí quiero que tú me honres, Padre, quiero ser honrado por tu presencia. Porque el que recibe tu honra, lo recibe todo. Gracias, Jesús. Amén. Y amén.